guiar una gestión financiera dentro del matrimonio. Amén. Es importante que en el matrimonio podemos tener una excelente gestión dentro de nuestras finanzas. Amén. Pero es importante que eso tiene que empezar, tiene que iniciar antes del matrimonio, ¿no? Importante. Pero vamos a leer el libro de Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2. ¿Amén? Vamos a leer la palabra del Señor, el libro de Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en este pasaje bíblico? Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Dice la palabra en el libro de Primera de Corintios 4:2. Cada uno de nosotros tenemos que ser hallado administradores, pero que seamos administradores fieles. En esta noche yo te hago la pregunta, tú como administrador, ¿cómo estás? ¿Estás siendo hallado fiel? ¿Infiel? ¿Cómo estás? Hablando económicamente, ¿no? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás administrando la economía que Dios te ha dado en tus manos? Dentro de tu matrimonio, ¿no? Importante cuando nosotros nos casemos, ¿no? Es importante el dinero dentro del matrimonio, pero es importante el dinero cuando antes que nosotros nos casemos todavía, ¿no? Dicen que el dinero no compra la felicidad, pero cuando se trata de su matrimonio, simplemente hablar sobre el dinero es de gran ayuda. Si tú no hablas del dinero dentro de tu matrimonio, esto se va a ir en quiebre tu matrimonio. ¿Por qué? Porque mucha familia, hoy en día conocemos, muchas familias se han ido, ha ido en pierde por tema del dinero, porque no han tenido esa comunicación, esa conversación sobre el tema del dinero en sus hogares, ¿no? Entonces, hoy les voy a comentar una lista de consejos que quisiera que ustedes se puedan llevar si hoy de repente estás a punto de casarte o tienes tus hijos están a punto de casarse. Tal vez este consejo pueden ser de mucho valor, o tienes a alguien que conoces está a punto de casarse, tal vez, o necesitas este consejo para ti que puede ser de mucho valor, como nos dice Corintios, ¿no? Ahora bien, se requieren los administradores que cada uno sea hallado fiel, lo que nos habló en 1 de Corintios 4:2, ¿no? Entonces, si nosotros vamos al camino de un matrimonio, el primer consejo que debemos tener en cuenta es que primero tenemos que revisar, hacer un chequeo financiero. Antes del matrimonio, muchas parejas posponen las conversaciones de la parte financiera, sobre todo el dinero. Pero eso es falta de conocimiento, ¿no? Muchas veces piensan que, bueno, yo le amo, él me ama, así que de amor vamos a vivir, pero eso no es así, ¿no? No siempre vas a vivir de amor cuando tú te casas con la otra persona, ¿no? Entonces, los errores del pasado, de repente, cada uno de nosotros muchas veces hemos pasado muchas cosas en nuestro matrimonio, ¿no? Deben ser consejos, deben ser de ayuda para otras personas, ¿no? Pero esta falta de conocimiento puede ser muy peligrosa o muy riesgosa, ¿no? Entonces, antes de llegar al altar, conozca cuál es la situación financiera de cada persona. En este caso, de la pareja con quien tú piensas casarte, o de la pareja con quien tú piensas tener o apuntas a poder vivir por los restos de tu vida, o piensas convivir con la otra persona. ¿Cómo está su economía de él? Entonces, es importante que tú te pongas a conversar con tu pareja, con la persona, con tu novio, con la persona con quien piensas pasar por los restos de tu vida. Porque si tú no tienes conversaciones de la parte financiera con la otra persona, entonces ahí ya empieza un tema, ¿no? Y si tú dices, bueno, yo no quiero tocar este tema, tal vez él maneja correctamente, esos tipos de pensamientos a la larga no nos va a ayudar bien. O sea, esto puede ser perjudicial dentro de tu matrimonio, dentro de tu vida de pareja,
cuando ya tienes tus hijos, esto van a ser bastante difícil, ¿no? Entonces, antes de poder llegar al altar, conozca cuál es la situación financiera de cada uno. Conozca, sé sincero tú cómo estás, él cómo está, ¿no? Cuántas tarjetas de crédito maneja, cuánto gasta al mes, cuánto gasta a la semana, incluyendo qué tipo de caprichos tiene, ¿no? Tal vez él o ella no haya tenido algún tema en su niñez y finalmente tiene ese tipo de repente de gasto, de repente va a un supermercado y tiene ese de ganas de poder gastar rápido, no sé, entre otras cosas. Pero es importante que tú conozcas a la otra persona cómo es, cómo se comporta en poder gastar la parte financiera, ¿no? Porque finalmente eso va a ser los resultados de tu vida en los siguientes años. ¿Amén? Entonces, tener una buena noción de los hábitos de gasto de la otra persona. Es importante también que te conozcan a ti, cómo manejas la parte financiera a ti, porque finalmente tú vas a compaginar con la otra persona y finalmente ustedes, tú y la otra persona van a ser un equipo y eso va a ser, si es un bueno, va a crecer su economía en el futuro, pero si tú gastas más y si la otra persona gasta más, entonces su economía no va a ser bien, ¿no? Probablemente en unos años se van a ir de quiebra, ¿no? Solamente una persona va a ahorrar y la otra persona solamente va a gastar, esto se puede venir hacia abajo, ¿no? Entonces, todo empieza para un matrimonio desde antes del matrimonio, ¿no? Entonces, si yo quiero convivir con la otra persona, quiero tener mi pareja, pensar para poder estar a largo plazo, entonces tengo que conocer cuál es su estado económico de mi cómo gasta la otra persona, ¿no? Entonces, importante conocer a la otra persona. Segundo consejo, entienda la deuda de su pareja, ¿no? Familiarízate con la deuda de su pareja antes de combinar sus finanzas, ¿no? De repente él tiene algún vicio, ¿no? Y si de repente está gastando, digamos que gana $1,000, por ejemplo, ¿no? Hablemos en dólares porque este mensaje no solo va para Perú, sino va para otros países también. Esa persona, la pareja que tú estás eligiendo, gasta $1,500. La pregunta es, tú te casas con esa persona, él tiene que traer $1,000, pero se gasta los $1,500, ¿cuánto va a ingresar a tu casa? Nada, porque lo que él recibe al mes se gasta todo. Y si se gasta todo, la única persona quien va a sumar a la canasta del hogar vas a ser tú. Pregunta de esta noche es, entonces tú estás de acuerdo casarte con la persona, vas a asumir todas las responsabilidades de poder para ese hogar, o ahora es antes de poder casarte, corriges todas esas oportunidades en tu pareja, ¿no? Si son cosas que uno tiene que estar viendo antes de poder casarse, ¿no? Para que cuando uno llega al matrimonio, cuando llega a poder vivir con la otra persona, no suframos, no nos peleemos por eso. ¿Por qué gastas más tú? ¿Por qué no nos alcanza el dinero hasta poder llegar fin de mes? ¿O por qué estamos cortos en todas estas cosas, ¿no? Y ahí empieza la pelea, créame, no es nada fácil, ¿no? Entonces, es importante que analices, ¿no? Es importante que entiendas si hay mucha deuda en la otra pareja, ¿no? Entiendas por qué está esa deuda, ¿no? Hasta cuándo va a ser esa deuda, ¿no? O bien juntan todo ese dinero, ingresos que ustedes tienen, ¿no? Comienzan a pagarla o mantienen separada al inicio, ¿no? Por ejemplo, procuran evitar de repente mantener una cuenta conjunta, firman como no sé, es importante analizar. Todo inicia antes del matrimonio, todo inicia antes de que tú te puedas casar, porque cuando tú te casas y tú dices, quiero volver atrás, esto ya no pensaba que era así, yo pensaba que iba a ser todo de maravilla y muchas veces no es así. Cuando tú llegas ahí, ya te casas con la otra persona y muchas veces la economía no es así como tú has pensado,
Muchas veces comienzan ya a sacarte en cara y esto se viene muchas veces en peleas y a veces en corto tiempo piensas divorciarte, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces antes del matrimonio no hemos evaluado todos estos puntos, ¿no? Entonces, tercer punto, tercer consejo, que es ahorre para la boda, ¿no? Importante ahorrar para la boda y después de la misma, ¿no? Si ahorras para la boda, luego de la boda también tienes que seguir ahorrándola para la boda. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que en nuestra economía siempre el Señor nos tiene, que nosotros tenemos que ser excelentes administradores y cada uno de nosotros tenemos que mantenernos fiel. Tú eres esa mujer, ese hombre, excelente administrador. Dios quiere que tú seas excelente administradora en todo tiempo, antes que te cases, después que te cases, en todo tiempo. Que ahorres para la boda, para que te cases y luego luego que te hayas casado, continúes ahorrando también, seas varón, seas mujer, ¿no? Una vez que anuncies tu compromiso, abres una cuenta de ahorros, pueden ser conjuntas, con tu esposo, con tu esposa, ¿no? Y puedan ahorrando para una meta, un gasto futuro que van a tener, que están proyectando los dos, ¿no? Puede ser un viaje, pueden ser de repente algo que ustedes van a comprar juntos como familia, ¿no? No sé. Entonces, son proyectos de vida que van a tener ustedes como familia, ¿no? Entonces, es importante ese ahorro que tiene que estar ahí, porque no puede ser que te quedes en cero. Tienes que, es importante, tiene que ser por lo menos el 10% de su ingreso, tiene que ser entrar a ahorro, para el ahorro, ¿no? Importante, tiene que entrar el 10% de tu ingreso ahorro. Entonces, si ya tengo en mi mente que el 10% del ingreso que yo tengo debe ingresar al ahorro, yo no me puedo gastar si yo recibo $1,000, yo no me puedo gastar $1,500 porque sí o sí tengo que ahorrar el $100, tiene que irse a un ahorro y solamente tengo los $900, si hablamos en dólares, para poder hacer mis gastos en las otras cosas, ¿no? Y si no tengo ese de repente al inicio, entonces ahorro $1, pues inicio con $1 de ahorro, ¿no? Y si hablamos en dólares, ¿no? Entonces, pero la idea es que nosotros practiquemos que nuestra cultura sea el ahorro. ¿Por qué? Porque usted y yo no conocemos qué nos espera mañana. No conoce qué le va a pasar mañana a sus hijos. Pero si usted tiene un ahorro, tiene cómo poder sustentar aquella circunstancia que pueda venir, ¿no? Entonces, importante para eso. Cuarto consejo. Hagan presupuesto que ambos pueden cumplir. Importante, eso tiene que empezar antes del matrimonio. Ustedes tienen que reunirse, pensar. Usted está a punto de casarse, piensan, o de repente ya se casaron, ya están ustedes con matrimonio. Entonces, importante, tienen que hacer un presupuesto que ustedes los dos pueden cumplir. Reúnan todas sus cuentas, documentos que pueden estar, importante, ¿no? Calculen cuánto deberían pagar cada mes, cuánto de ingreso tienen en conjunto, cuánto les sobra y al final cuánto podrían de repente ahorrar, ¿no? Y si de repente en la semana están saliendo y gastan, por ejemplo, $20, $50, entonces en comida, en salidas, en gastos, gastos que puedan ser, como yo les digo, hormigas, entonces eviten esos gastos hormigas, ¿no? Traten de poder, si el niño consume bebidas, lleva de la casa una bebida, entre otras cosas, pero busca ahorrar, busca cómo sea ahorrarla para que ese dinero puedas tú estar colocando en algo que va a ser muy valioso para tu vida, para tus finanzas. Entonces, es útil fijar límite de gastos, ¿no? Entonces, si yo recibo $1,000 y si ya tengo en mi mente, tengo que ahorrar los 10%, entonces mi gasto en la comida es tanto, tengo que pagar el colegio, tengo que pagar la casa, el pasaje si es que transito de un lugar a otro, entre otras cosas. O sea, mis gastos tienen que tener fijo, ¿no? Entonces, importante todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo es?
todo empieza antes del matrimonio. Y durante el matrimonio, si es que no, esto usted maneja, esto se va a mantener, ¿no? Pero muchas veces, por ejemplo, yo no conocía, ¿no? Muchas veces en algunas cosas hemos sido, tal vez desconocimiento, no tenía mucho conocimiento de la parte financiera, muchas cosas hemos hecho a ciegas, ¿no? A nuestra manera de ser, pero hoy en día que tenemos conocimiento, vamos aprendiendo, vamos mejorando en el manejo de nuestras finanzas, ¿no? Vamos manejando en nuestras finanzas de manera oportuna, buscando, ¿no? Entonces, la idea es buscarle y buscarlo como también bendecir a otras personas, ¿no? Decida quién va a manejar qué. Tú ya estás a punto de casarte o ya te casaste, tienes que elegir quién va a manejar qué cosa, ¿no? Quién va a manejar dentro de tu matrimonio qué. Sus finanzas, quién va a manejar, tu esposa, tu esposo, quién va a manejar. Es una buena idea que ambos participen, ¿no? Los dos. Ok, tú compras esto, yo compro esto, vean, pero los dos tienen que ser, no solo uno, ¿no? Para que no diga, ok, yo traigo el dinero para esto, aquello, no, para que no haya ese tema de discusión, ¿no? Importante la participación de estas dos personas, porque dentro del hogar viven dos personas, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Por ejemplo, una persona puede encargarse de las cuentas todos los días, mientras la otra aborda inversiones a largo plazo, tal vez uno para la parte de jubilación, alguien se encarga de repente pagar el seguro de salud, y así, ¿no? En caso mío, por ejemplo, yo pago el seguro de la salud, el seguro de otras cosas, mi esposo paga otros gastos, pero y así nos vamos sumando, ¿no? Entonces, dentro de tu hogar es importante también participa en las dos partes, pero todo empieza antes del matrimonio. Pero si no conocíamos, al igual que yo, hoy estás teniendo esa oportunidad de poder conocer y aprender ese consejo de parte del Señor, ¿no? Como dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2, donde dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Con la economía que Dios te da, tú administra correctamente en lo que te corresponde dentro de tu matrimonio, ¿no? Dentro de tu hogar. Y esos consejos también dale a tus hijos. Tus hijos van a crecer, mis hijos crecerán, un día se irán, pero también ellos dentro de su hogar administren bien su economía, sea mucho, sea poco. Entonces, importante, ¿para qué? Para que no llegue un momento en que ellos se peleen por la economía. ¿Por qué no hay dinero? ¿Por qué tú gastas en ese vicio? ¿Por qué tú te vas a gastar en aquello, no? Entonces, pero esto tienen que conversar continuamente. No es que solamente una vez. Las finanzas tienen que ser revisadas cada día, así como las empresas revisan de manera mensual, semanal, quincenal. Tú también tienes una pequeña empresa dentro de tu hogar. Tienes que revisar semanalmente, tienes que revisar mensualmente cómo estás, por qué te gastaste demasiado, pero qué debes cortar, qué debes mejorar como hijo de Dios, como persona. Tú tienes la capacidad, eres un hombre y una mujer sabia. Dios te hizo un hombre y una mujer sabia y por lo tanto tú tienes que utilizar esa sabiduría divina que Dios te ha dado. Ahora, después del gran día, después de la boda, este es el consejo número 6, combinar o no combinar. Es importante evaluar si esto juntan o no juntan la parte económica. Existen varias maneras de poder administrar el dinero en el matrimonio, así que considera esas opciones y vean qué método funciona mejor para los dos, ¿no? Entonces, quizás de manera pueden abrir una cuenta conjunta para que puedan ahorrar los dos, ¿no? Y puedan de repente de manera separada, ¿no? Pero ya toman la mejor decisión, ¿no? Hoy en día acá en nuestro país, por ejemplo, también hay para poder ahorrar a largo plazo, y eso también nos da un poco una ganancia entre 5 hasta 6 puntos, hasta 7, 8, 9% de rentabilidad. Yo no sé en tu país cómo son de repente, tendrías que tú evaluarla con tu matrimonio, cómo está, pero la idea es que tú busques también ese ingreso que tú tienes, una parte que tú tienes, puedas
también ahorrarla en esas cuentas en los bancos, ¿no? Normalmente en las cajas. Cajas decimos acá en Perú, unas pequeñas bancos, ¿no? que te dan mayor rentabilidad, ¿no? Entonces, importante que tú busques también, actualiza sus beneficiarios, ¿no? Entonces, importante, como ya matrimonio, como ya estás como familia, ya te casaste, ya estás conviviendo, una vez que ya te casaste, importante quiénes van a ser beneficiarios para tu hogar, en este caso tu esposa, tu esposo, ¿no? Ahí una de las cosas que yo les decía era, siempre tienes que tener una cita financiera, tal vez un viernes, tal vez un domingo. Elige el día donde, cuando tienes que conversar de la parte finanza, ¿no? Hablar sobre del dinero debe ser una conversación sana y constante, ¿no? No tienes por qué pelear, por qué discutir sobre el dinero, ¿no? Pero muchas familias pelean o discuten cuando hablan sobre las finanzas, ¿no? Porque dicen, pero el dinero no me alcanza, no tengo el dinero, estoy cansado por esto, no sé qué voy a hacer, y tantas cosas dicen, ¿no? Pero importante que tú tienes que tener una conversación sana y de manera constante con tu esposo, con tu familia, con las personas que tú vives, para que puedas evaluarla, cómo puedes mejorar los ingresos, ¿no? No hay una razón para esperar de repente un año todavía, ¿no? Para poder evaluarla, cómo puedes mejorar de repente tus finanzas, ¿no? Tus ingresos, ¿no? Es importante que puedes decidir de repente algunos gastos que tienes, puedes decidir cancelar, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros a veces tenemos Netflix, ¿no? Y el Netflix de repente no utilizas. Y ese Netflix te cuesta, no sé, ¿cuánto está? ¿Cuánto está actualmente? Digamos, no sé, 15 soles o 10 soles, no sé cuánto cuesta. No, de verdad hace tiempo que yo no tengo. Pero digamos 10 soles, al año son 120 soles. Pero ese 120 soles tú puedes ahorrarte. Si no estás viendo, no estás utilizando, ese 120 soles puede ser favorable para ti, ¿no? Pero si fuera otro monto, ¿no? Entonces, y así, hay algunos, en algunos, de repente te has inscrito, pero ni siquiera utilizas, te inscribes en algunos cursos, ni siquiera te utilizas, pero ahí estás, perdiendo el dinero que tienes. Entonces, evalúa qué es más importante. Entonces, puede ser para que puedas cuidar el dinero para ti. Debemos recordar que en el matrimonio, dos se convierte en una sola. Antes eran dos, ahora son una sola persona. Entonces, pueden elegir una sola cuenta, pueden ahorrar en un solo lugar. Los dos pueden decidir para qué van a ahorrar, para mañana, para de acá 5 años, para de acá 10 años, 15 años, 20 años, no lo sé. Entonces, importante es lo que nos dice Génesis 2:24, esta unidad existe a todos los aspectos de la vida, ¿no? Entonces, el principio de unidad en el matrimonio. Importante, tiene que haber una transparencia entre los dos. No puede haber mentira en un lugar. Porque si hay mentira, te dices, esto voy a gastar en esto, voy a gastar en aquello, y tú lo estás tocando el dinero de tu matrimonio, el dinero de tu hogar, esto realmente va a ser perjudicial para ti, ¿no? Entonces tienes que tener cuidadoso con la economía que manejas para tu hogar. Como compañero en la vida y en la fe, como cónyuges, son llamados a trabajar juntos. Los dos tienen que ayudarse mutuamente para que los dos crezcan, para que esta familia, que es de uno, que es de dos, que es de tres, que es de cuatro, crezcan juntos como familia. La Biblia nos enseña también la importancia del contentamiento y evitar ese amor, ¿no? Ese amor de repente por el dinero, ¿no? O ese amor por los vicios, que ese vicio muchas veces no va a beneficiar a nuestra familia, sino que más bien busquemos esa unidad, busquemos cómo podemos hacer que esa economía pueda crecer más y que al crecer pueda ayudar a nuestros hijos, a nuestra familia. Proverbios
Proverbios 21:5. Vamos a leer Proverbios 21. Mira lo que nos dice Proverbio 21:5. Los pensamientos del negligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Wow. ¿Tú cómo te consideras? ¿Cómo nos consideramos nosotros? Somos hombres, mujeres sabios, ¿no? Nos recuerda que el valor de una planificación cuidadosa, ¿no? Entonces, esto siempre, en todas las que les he hablado, todos los martes que me toca hablar, siempre les he hablado acerca de la planificación. Importante, de verdad, planificar. Aunque es una locura, ¿no? Es una locura, de verdad. Hay cosas de locura, de verdad, pero yo digo, son acciones de fe. Pero también es trabajar sobre eso, ¿no? Si quiero lograr algo, tengo que trabajar sobre eso. Si quiero lograr algo, tengo que ir tras de eso. Si quiero algo, tengo que, tengo una meta clara junto con mi familia, tengo que trabajar sobre eso. Pero es importante trabajar en equipo, ¿no? Tenemos que planificar. Los planes del diligente conducen al provecho. Tú tienes que ser un hombre y una mujer que planifica, y esa planificación te va a ayudar a lograr lo que tú quieres. ¿Qué quieres lograr? Que mi familia viaje, no sé, ¿a dónde quieres viajar? A Cusco, por ejemplo. Pero para que viajes a Cusco, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás logrando todos los meses? Porque para lograr una meta todos los meses tengo que lograr pequeñas metas que me ayuden a lograr ese objetivo que tengo, que es viajar a Cusco. Es como decir, yo quiero, Señor, cambiar mi vida. Pero para yo cambiar, yo tengo que hacer los pequeños cambios en mi vida para que logre totalmente mi vida cambiada. No es de noche a la mañana mi vida cambia. No es así. Es un cambio paulatinamente. En 2017 a mí me encuentran el hipotiroidismo, por ejemplo. Ese año yo estuve pesando 90 kilos, más o menos. Estuve como una bolita hinchadita. Todo esta, mi carita era como una bolita. Imagínense, en ese tiempo se despedían las personas a través de un beso. O sea que nadie podía besarme porque era tan sensible mi rostro. No podía ponerme ni brasier, ni zapato industrial. Yo trabajé en la industria. Era súper complicado. Estuve pasando un momento difícil. Imagínense, hermanos. Imagínense. Pero fue su amor de Dios, su gracia, que me ayudó a mejorar cada día. Llegué a pasar, creo que una parte cuadra de depresión. No fue fácil. Créame, en esos momentos pasé muchas cosas, busqué 1000 maneras en mi desesperación. Pero me aferré al Señor. Pero en el momento, poco a poco, a mí me costó bajar de peso casi 1 año, 2 años, si no me equivoco. Aún hasta ahora no he llegado a mi peso ideal, pero estoy en un proceso. Pero es así, es un trabajo, es un gran esfuerzo que nosotros tenemos que hacer para poder lograr algo. Si yo quiero volver a mi peso ideal, tengo que hacerlo cada cosa todos los días. Tengo que dejar cosas que no me ayudan. Entonces, lo mismo es en mi vida financiera también. Todo lo que me restan aquí, yo tengo que sacar de mi vida. Todo lo que me suman aquí, tengo que atraerla, ¿no? Mira lo que dice, la Biblia nos enseña la importancia del contentamiento. Mira 1 Timoteo 6:10 nos dice, Proverbios 15:21:5 nos estábamos analizando, los planes diligentes conducen
al provecho ciertamente, como la prisa conduce a la pobreza, ¿no? Esta sabiduría anima a los matrimonios a abordar sus finanzas con consideración y provisión, ¿no? Trabajando juntos para crear presupuestos, fijar objetivos financieros, ¿no? Yo tengo un objetivo claro para el fin de año, por ejemplo, yo personalmente. Pero ese objetivo ahí, claro que yo tengo, me va a ayudar a hacer muchas cosas favorables, no solo para mí, para otras personas. Pero es una locura para otros, créanme. Pero sé que con la ayuda del Señor lo voy a lograr. Pero todos los días para eso estoy haciendo otras cosas que me van a ayudar a llegar a esa meta. Es paso a paso, paso a paso, ¿no? Yo no voy a orar 3 horas si yo no estoy orando hoy día 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Todo inició desde abajo. Nadie ha sido rico, todos empezaron abajo. Todo se empieza aquí, todos iniciamos abajo. Todo se trabaja poco a poco. Tú necesitas que el Señor te ayude. Yo necesito que Él me ayude, Él me enseñe. Necesitamos a Jesús como nuestro maestro. Él es experto en todo. Tu matrimonio va a andar con la ayuda del Señor y necesitas que Él sea el instructor de las finanzas en tu hogar. Si en tu matrimonio hay pelea por falta de dinero, pues pídaselo a Papá Dios y siéntate un momento y analiza en qué estás gastando más, por qué estás faltando ese dinero en tu hogar. Pero Jesús quiere que tú entres allí, te sientes y evalúes, porque tú no puedes quedarte peleando por qué falta. Necesitamos que Él nos ayude a nosotros. Pero nuestra parte como personas tenemos que hacer. Junto con tu esposa, siéntate. Ten cita financiera. 1 vez por semana, 2 veces por semana, 1 vez al mes. Evalúa, analiza. Tú dirás, pero no alcanza. Sí alcanza, vean. Al inicio decimos no alcanza porque todavía nuestra mente no compra la idea. Pero después poco a poco tú vas viendo. La Biblia insiste en la importancia de la honradez y la integridad en todos nuestros tratos, incluidos los asuntos financieros. Proverbios capítulo 11, versículo 1 nos dice: el Señor detesta las alabanzas deshonestas, pero las pesas exactas encuentran la gracia ante Él. Este principio exige veracidad y transparencia ante los cónyuges en todos los asuntos financieros, evitando el secretismo o el engaño que pueden erosionar la confianza. Por último, no debemos olvidar el principio bíblico de la generosidad. Nunca te olvides. Si Dios te bendice más, tienes que hacerlo. Alguna vez, yo nunca me voy a olvidar de alguien que me dio la mano. Porque alguna vez a mí me faltaron. Y siempre Dios usó una persona para bendecirme. Y eso nunca se me ha olvidado. Y a veces por eso busco cómo puedo bendecir a otra persona. Y Dios dice que nosotros tenemos que sembrar. Pero sembrar en quién a quién. Hay muchas. Porque dice su palabra. Dice que un día nos presentaremos y Él nos dirá:
Yo estuve desnudo, pero tú no me diste de vestir. Estuve en la cárcel, pero estuve enfermo, no me visitaste. ¿Y quiénes andarán desnudos? ¿Quiénes andarán enfermos? Si a esos pequeñitos tú le bendices, en gran manera lo haces. ¿Cuántos niños no tienen papá, mamá? ¿Cuántas personas pasan necesidades? Y esas personas necesitan de mí, de ti, de cada uno de nosotros. Son por esas razones Dios nos bendice un poco más para que nosotros también ayudemos a esas personas. Pero para eso nosotros también tenemos que hacer la parte nuestra. No porque Él nos bendice, nos vamos a ir, vamos a gastar todo el dinero, no. Sea mucho o poco, tenemos que aprender a manejar, administrar con integridad. Porque si no manejamos, si no usamos la integridad dentro de nuestro matrimonio, eso se va a acabar. Tengamos cuidado cómo estemos manejando nuestra economía. Por último, no olvidemos el principio bíblico de la generosidad. Generosidad. Da. Es mejor dar que recibir. 2 de Corintios 9:7 dice: cada uno de vosotros debemos dar lo que hayamos recibido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Hay 1000 maneras para que puedas bendecir a otros. Hay muchas maneras. Tu generosidad nunca va a ser mal vista, siempre va a ser lo que tú siembras cosechas. Con gozo, con alegría, bendícela a otra persona. Si tienes un poco más, bendícela. Ayúdale a la otra persona, porque hay mucha gente que necesita de ti, de mí, de cada uno de nosotros. Hoy que van a empezar ya las clases, ¿cuántos niños creen que no tienen ni cuaderno para poder ir al colegio? ¿Cuántas niñas creen que tienen la zapatilla para ir al colegio? ¿Cuántas niñas creen que tienen la vestimenta para ir al colegio? ¿O cuántos papás ya pagaron matrícula para que vayan sus hijos al colegio? Hay infinidad de cosas, necesidades que en el mundo existen. A veces decimos, todo en el mundo las cosas están resueltas. No, mi hermano, hay muchas cosas que necesitan de ti, de mí, de cada uno de nosotros. ¿Cuánta gente está en el vicio, pero está con una enfermedad pasando? Quisieran sentarse con alguien, conversar. Pero cuánta gente, hay un lío en sus hogares, porque sencillamente el ingreso que tiene la otra persona se gasta más y no alcanza el dinero para el colegio, no alcanza el dinero para poder alimentarse en el hogar. Y hay un nudo en la garganta de la mamá, del papá, o tiene el hijo y ni siquiera le mantiene. De verdad, es difícil. Y a veces decimos, emprender es fácil, ¿no? Créame que no es fácil. Porque para emprender también hay que ser muy valiente. Pero emprender te ayuda a crecer tu economía. Te ayuda. Muchas veces no sabes nada, pero rompes muchos paradigmas. Y creces, créame, creces.
La Biblia también nos presenta ejemplos de responsabilidad compartida en el matrimonio. Proverbios 31. Vemos el retrato de una esposa capaz de participar activamente en los asuntos financieros, ¿no? La esposa participa activamente en los asuntos financieros, ¿no? No solo ese es el esposo. Creo que antiguamente solamente el esposo trabajaba, ¿no? Bueno, en la época de mi mamá ya no le he visto eso. Mi mamá con su esposo han trabajado, así que no he visto eso. Tal vez en la época de mi abuelo, aunque mi abuelo y mi abuela también por ahí han trabajado, así que por lo menos yo no he visto mucho, yo personal, hablo por mí, ¿no? Pero siempre cada uno han tenido bastante, buscaban la forma, pero para buscar, ¿no? Mayormente mi familia en la parte de agricultura, ¿no? Entonces, vemos, ella considera un campo y la compra, ¿no? Con sus ganancias plata de una viña, ¿no? Proverbios 31:16 dice, este pasaje ilustra que ambos cónyuges pueden y deben contribuir al bienestar económico de la familia. Los dos tienen que sumar, pero esa suma tiene que llegar al hogar, a la casa. No porque gana los dos, el otro se va a ir, va a llevar el dinero al vicio, o a las mujeres o a los hombres. La economía tiene que llegar al hogar. Así como nosotros decimos acá en el Perú, se sacan el mugre, se sacan el ancho. Un día también salen y gozan con el dinero que están sacándose el ancho. Van y disfrutan con su familia. Porque no solo es trabajar duro también es salir a disfrutar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando un hombre no trae y finalmente se va con otra persona? Y la mamá y los niños, es difícil. Entonces, la responsabilidad van para los dos, ¿no? Tanto para el papá y para la mamá, ¿no? Entonces, el matrimonio y las finanzas tienen que ir de la mano juntos, los dos. Este pasaje nos ilustra que hacen un equipo para que la economía ande bien. Porque los dos tienen la capacidad, tanto el hombre y la mujer, para que sus finanzas crezcan, tienen la capacidad para poder llevarla hacia arriba, para que esa economía crezca, para que su familia crezca, ¿no? Por eso dice Proverbios 31:16, es clara, ¿no? Es hermosa ese pasaje bíblico, ¿no? El principio de sumisión mutua, tal como enseña Efesios 5:21, dice, someteos unos a los otros, por respeto a Cristo, ¿no? Se aplica a los asuntos financieros. Esto exige un enfoque de colaboración. La parte de decisión financiera tiene que ser de los dos, tienen que comunicarse. ¿Qué decisión financiera van a hacer ellos? Ok, ¿invertimos en esto? ¿Sí o no? Los dos tienen que estar de acuerdo. ¿Compramos esto de acá? Está bien, compramos los dos, pero los dos tienen que estar de acuerdo. Porque si uno no va a estar de acuerdo y el otro no, ahí va a venir un tema, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Esta confianza, la bendita palabra confianza, cuando se pierde, es duro, ¿no? Entonces es difícil perder la confianza. Cuando uno pierde la confianza en la otra persona, muy difícil recuperarla. Entonces es esencial esa confianza, mantenerla eternamente. Desde el día que tú conociste a la otra persona, ¿no? Tienes que tenerla, esa confianza, ¿no? Nunca la pierdas, ¿no? El concepto bíblico de la mayordomía aplica a ambos. En la parábola de la mayordomía, en el Mateo 25, 14 al 30, Jesús enseña sobre la responsabilidad de administrar los recursos. Con sabiduría, tanto el marido como la mujer.
Están llamados a ser buenos, como les decía al inicio, ¿no? Excelentes administradores de su mayordomía. Tanto el marido y la mujer tienen que ser buenos administradores, ¿no? Trabajando juntos para multiplicar, no para guardar, no dejar ahí, no, para multiplicar. Hay muchos talentos que Dios te ha dado a ti, muchos talentos, ¿no? Es importante señalar que aunque la Biblia llama a la responsabilidad compartida, no prescribe exactamente en la Biblia, ¿no? Pero cada pareja debe discernir en oración la mejor manera de aplicar estos principios, ¿no? Aunque la Biblia no proporciona un plan detallado, tiene que hacer así, 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 pero uno tiene que ser bastante analítico, ¿no? ¿Cómo voy a manejar mi economía para que esto pueda crecer más, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Si tienes un negocio, 2 negocios, 3 negocios, 4 negocios, ¿cómo ustedes van a tener ese espacio para su familia, para sus hijos? Entonces, al adoptar esos principios, la pareja puede trabajar juntos en armonía, no en peleas, no en peleas, no, mi hermano, en armonía. Entonces, importante, ¿no? Esa armonía le va a llevar a honrar a Dios y fortalecer su matrimonio, ¿no? Fortalecer su relación de pareja, su relación con sus hijos, su relación con su vida espiritual también, ¿no? Importante, muy importante, de verdad. Entonces, es importante que usted conozca la parte financiera. Importante la parte donativa que usted tiene que hacer también, ¿no? La parte tiene que honrar a Dios también. Importante, eso no puedes olvidarte, ¿no? Honra a Dios con tus ofrendas, con tus diezmos. Importante, ¿no? Y una parte tiene que hacer tus donaciones. Para los matrimonios, las donaciones caritativas pueden ser una forma poderosa de alinear sus valores, ¿no? Esto ayuda a que enseñes también a tus hijos, ¿no? Porque si solamente tú vas a decir, tenemos que trabajar, tenemos que tener dinero, tenemos que hacer esto, tus hijos no van a aprender si tú no estás enseñando en dar a otros, ¿no? Por ejemplo, hay donaciones para niños que necesitan, niños que están pasando con cáncer, niños que están, madres con necesidades, entre otras cosas, ¿no? Si tú no enseñas a tus hijos, perdónenme, no van a aprender ellos. Y si tú haces ese tipo de donaciones, ellos aprenden, ¿no? Honra al Señor con tus riquezas y las primicias de tus cosechas, dice la Biblia. Entonces tus graneras se llenarán, rebosarán de tinajas, ¿no? Entonces, así que esperemos que esta noche estas palabras hayan sido de mucha ayuda para ti, para tu familia. Como les decía, el consejo empezó todo antes del matrimonio. Antes que te casaras, importante que tú tienes que conocer con la persona con quien te vas a casar. Hoy ya de repente estás casado, dijiste muy tarde que recién tengo este tema. Bueno, ya las que ya están ahí, pero así que esperemos que esto haya sido de mucha ayuda, ¿no? Hay otro tema, cómo salir de la deuda también, esperemos tocarlo próximo martes. A mí me ha ayudado, ¿no? Yo, como les decía, a los 25, 26 años yo estoy llena de deuda, así que por ahí también aprendí a salir de la deuda, así que hay muchas formas de poder aprender manejar y incrementar nuestras finanzas, ¿no? En los últimos años a mí me ha gustado mucho de aprender la parte financiera y manejar adecuadamente mis finanzas. Eso también me ayuda cada día a crecer, cada día buscar otras fuentes de ingreso también para mi familia y también enseñar a otras personas, ¿no? Emprender, me gusta emprender mucho. Hoy en día tengo algunos emprendimientos, ¿no? Tengo una tienda física, estoy por ahí en algunos negocios digitales también, así que, pero estoy aprendiendo, ¿no? En algunos no me ha ido bien, por ahí en otros he perdido, pero
Pero de eso se trata, ¿no? De eso se trata, aprender de nuevas cosas. Esto no es estático, tiene que moverse, pero con la ayuda del Señor tenemos que aprender nuevas cosas. No solo quedarnos ahí, sino que tenemos que buscar otras fuentes de ingreso también para nuestra familia, ¿no? Tenemos que buscarlo. Y una emprendedora no se queda quieta, ¿no? Siempre está buscando cómo buscar esa fuente de ingreso para su hogar, ¿no? Yo no me quedo quieta, estoy buscando cómo puedo aprender, qué más puedo hacerlo, qué más puedo buscar para mi hogar, ¿no? Entonces yo creo que usted también puede hacerlo. Usted también puede hacerlo en su casa, con su familia, así que no se detenga. Muchas bendiciones. Vamos a orar, ¿sí? Ahí donde que se encuentre, ore conmigo esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Yo te pido, Padre Celestial, por la vida de mis hermanos, por la vida de las personas que nos escuchan a través de este medio, Señor, de la radio y televisión, por este canal, Señor, que se hayan conectado en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, Señor, yo te pido que bendigas al pueblo de Israel, Señor amado, un pueblo amado tuyo, Señor Jesús. Bendice a los pueblos, Padre Celestial, bendice, Padre del cielo, estos tiempos, Padre, que están pasando también un tiempo difícil, papá, el mundo entero, Señor, a través de la lluvia, a través de tempestades, tantas cosas que están pasando, te pido que tu gracia también esté con ellos, Señor. Ayúdales, Padre Celestial, a que cada uno de tus hijos también puedan aprender, Señor, nuevas fuentes de ingreso, Padre Celestial, para sus hogares. Ayúdale, enséñale, Señor, dentro de su matrimonio, papá. Tal vez están pasando, Señor, peleas, líos, Señor amado, pero te pido que tú le enseñes también, Señor Jesús. En el nombre de Jesucristo te lo pido a ti, papito lindo. Cuídalo como la niña de tus ojos, Señor Jesús. Dale fortaleza a cada uno de tus hijos. Hazle, Padre Celestial, enseñanza. Cuídalo, Señor, a las personas que hacen posible que este canal sea, Señor, llegando a más personas en diferentes países del mundo. En el nombre de Jesús de Nazaret, también a través de redes sociales, Señor, te pedimos a ti. Amén y amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones con cada uno de ustedes. Hasta pronto.